Buenas noches, mi grupo hermoso. Alanón es para ti. Mi nombre es Barbarita y soy miembro de Alanón, ex esposa de un alcohólico y familiar y amiga de varios alcohólicos. Hoy voy a trabajar el lema Piensa y vamos a enfocarnos en los lemas y dentro de los lemas en este que es muy importante, al menos para mi gusto. Una de las cosas más importantes que tiene Alanón son las herramientas que nos ofrece el programa, que todos conocemos, y entre ellas se encuentran los pasos, los lemas, las tradiciones, los conceptos, el madrinazgo, asistir a reuniones, visitar grupos, servir, leer la literatura aprobada por la conferencia, entre otros. Pero una de las cosas que se nos dice cuando llegamos a Alanón es que los lemas son frases cortas que son bien, o sea, se pegan muy bien y te las puedes aprender con facilidad, pero para aplicarlas a tu vida. Yo comparo las herramientas, siempre lo he dicho, con herramientas de un carpintero. Por ejemplo, un carpintero va a hacer una pieza y va a escoger la herramienta que necesita. Si va a serruchar una mesa, no puede escoger un destornillador. Si va a abrir una puerta porque está trabada, pues utiliza el destornillador. En fin, así podríamos poner inmersos, o sea, muchísimos ejemplos, de cómo las herramientas nos sirven para cada momento. Una de las cosas que yo hacía con mucha frecuencia antes de entrar en Alanón, al menos cuando me encontraba en la situación muy difícil, enfrentándome a las consecuencias del alcoholismo de otra persona, fue decir todo lo que yo creía, todo lo que me venía a la mente, todo lo que yo entendía que era lo correcto y no lo pensaba para nada. Cuando uno está en situaciones muy difíciles, es extremadamente difícil, valga la redundancia, pensar. Este lema nos llama a la reflexión, nos llama a buscar paz, a buscar calma, a primero pensar antes de hablar, a ponernos en manos de nuestro poder superior, a no decir lo que queremos, sino lo que Dios quiere que nosotros digamos. Pero esto se hace exactamente cuando tenemos un programa. No pienso que antes se pueda hacer con toda la cordura y con todo el juicio que Dios nos pide que tengamos. Cuando yo entro al Alanón, empiezo a oír los lemas y todos los lemas me parecen y me resultaron muy, muy, muy beneficiosos para mi vida. Y cada uno lo utilizaba en el momento que me hizo mucha falta. Hoy, en la actualidad, utilizo los mismos instrumentos, pero de forma diferente. Hoy cada lema que yo digo o que pienso o que voy a trabajar, lo consulto primero con mi poder superior, porque sé y estoy convencida que todo lo que yo diga no es lo correcto, que todo lo que yo pienso no lo puedo decir, que primero me tengo que poner en manos de mi poder superior para poder entender y explicarle a él que me ponga en mi boca las palabras que él quiere que yo diga. Hay un dicho muy viejo que las abuelas nuestras lo decían, que la lengua es el azote del alma. Exactamente porque nos hace mucho daño. A veces decimos cosas que no queremos decir y después nos estamos arrepintiendo constantemente. Porque en la forma de hablar, de decir lo que no pensamos, fíjense que es al revés, lo que no pensamos, cometemos muchos errores. Errores que nos pueden costar muy caro. Porque hay personas que perdonan una palabra maldicha o una palabra que no es la correcta, pero hay personas que no. Hay personas que se resienten mucho y que después te cuesta mucho trabajo volver a entablar una amistad o una familiaridad o la confianza con una de las personas que tú hayas agredido, precisamente con palabras que pueden estar en lo cierto. Pero para hablar hay que tener en cuenta muchas condiciones. Sobre todo, vamos a pensar en que lo que yo digo no siempre es lo correcto. Lo que yo digo, creo yo que es lo correcto. Y eso no es suficiente. Antes de hablar, nosotros debemos de pensar. Cuando un pensamiento entra a mi mente,
no puedo dar por hecho que es real y mucho menos expresarlo porque no siempre es real, como acabo de decir. Una de las mayores cosas que nos afecta, y en el caso mío me afectó mucho, era precisamente decir todo lo que yo quería. A veces me arrepentía, pero de forma inmediata. Y cuando entré a la NOM empecé a ver cómo yo estaba equivocada y con qué frecuencia me equivocaba. No solamente en la relación alcohólica, no, me equivocaba muchas veces en otras circunstancias de la vida donde decía cosas que ni era el momento, ni era el lugar, ni era delante de las personas adecuadas. Aprendí quizás hasta por la forma y por la profesión que yo tenía. Aprendí un poco a cuando sentí algo por una persona, decirlo. Pero también aprendí a decirlo en el momento justo y en el lugar justo. Al-Anon me ha enseñado a que tengo el derecho de plantear lo que me afecte a mí. Siempre que algo me afecte a mí como persona, yo tengo el derecho y el deber de decirlo. Precisamente porque a veces hay personas que actúan de una forma hacia ti porque no saben que no te gusta, que no te agrada, que no compartes esa idea. Pero tienes el derecho a decir, mira, no me disgusta esto, no me gusta que hagas esto otro, no me gusta que me digas esta frase, no me gusta que me ofendas de esta forma, aunque sea jugando. O sea, tenemos el derecho. Al-Anon nos lo enseña. Pero también tenemos el derecho a hacer eso mismo, a no decir lo que pensamos, a no ofender a la gente, a no ponerle nombrete, a no hacerle bullying. Entonces, en esa medida, yo creo que se van desarrollando cualidades como el respeto, la tolerancia, el callar, el pensar, el escuchar y aprender. Los lemas me encantan porque es que uno te lleva al otro, uno trae consigo el otro. En este caso, el lema piensa nos invita constantemente, ya lo dice la palabra, a no expresar todo rápido, sino pensar primero si lo que tú vas a decir es lo correcto, si lo que tú vas a decir es bueno, si lo que vas a expresar le va a hacer bien a la otra persona, sobre todo cuando tú vayas a enjuiciar a alguien. Hay momentos en la vida en que es preferible callar. Yo debo detener mi pensamiento. Ya yo expliqué en otro audio esto de detener el pensamiento. Miren, mis amores, cuando tú piensas lo que vas a decir, eso te lo regala Dios. Te regala la oportunidad de callar, de pensar, a veces de escribir, a veces te puedes desahogar porque quieres decir algo y sabes que no lo puedes decir y lo puedes anotar. Cuando tú sacas de adentro algo que tú quieres decir, pero que comprendes que ni es el momento, ni es el lugar, ni puede ser con la persona en ese momento, ¿por qué motivo? Lo mejor es callarlo o escribirlo o sencillamente hablarlo con Dios. Hay un lema que me encanta, cuán importante es. Y lo digo porque hoy con el lema piensa, hay que pensar, valga la redundancia, en cuán importante es lo que yo voy a decir. A veces es necesario preguntarme, es importante lo que voy a decir. A veces estamos en lugares en que no nos piden una opinión, pero nosotros la queremos dar, particularmente yo. Yo soy la persona que me encanta hablar, me encanta ayudar, me encanta que me pidan opiniones y darlas, pero he aprendido que si tú no me pides una opinión, yo no tengo que dártela. Si tú me haces un cuento, me estás autorizando casi sin querer a que yo te dé mi opinión. Pero en Al-Anon aprendí que no siempre las personas necesitan escuchar lo que tú le quieres decir. Hay personas que necesitan desahogarse. Esto se da mucho con los ahijados. Hay ahijados que necesitan desahogarse y no justamente quieren que tú le digas nada ese día. Es posible que tú puedas preguntarle a tu ahijado cuando termine, ¿quieres escuchar mi opinión? ¿Quieres que te enseñe cómo lo resolví? ¿Tú quieres que te muestre las páginas del libro donde te pueden presentar algunos elementos que te puedan servir? Pero eso se debe consultar. Yo no puedo dar una opinión si no me la han pedido, o sea, no debo. Una de las cosas que más daño nos hace a nosotros en nuestras relaciones personales o interpersonales
es precisamente que siempre creemos que debemos hablar. Yo particularmente creo que siempre tengo que hablar. A veces hasta en las reuniones, yo a veces oigo el silencio de personas que están en la junta y no quieren hablar, y entonces yo creo que tengo el derecho a hablar para llenar un vacío. No, también está mal, y en más de una ocasión se lo he dicho a mis compañeras de la no, cuando estamos en una reunión. Si las personas no quieren hablar, bueno, mira, quieren escuchar, pero cuando las personas que hablaron, las que querían hacerlo, ya terminaron y las demás personas no quieren hablar, pues una forma correcta sería o leer varias páginas de la literatura o sencillamente terminar la reunión. Porque no siempre uno tiene que hablar siempre todo, porque para nadie es bueno, a nadie le gusta. No todo el mundo necesita escuchar a una sola persona. Por eso la no nos invita a participar en las reuniones, y participar no es asistir. Asistir es una cosa y participar es otra. Asistir es tú llegar y sentarte, y participar es tú hablar, intercambiar, dar tu opinión, decir cómo te va, cómo tú lo estás resolviendo sobre el tema que se esté hablando. A veces dar opinión de otra persona no es saludable en casi ningún sentido. Es muy probable que a ninguno de nosotros nos guste que hablen de nosotros. Por no decir que es cierto, en casi la totalidad. Muy pocas veces las personas permiten escucharte a ti hablar de él o de ella. Por eso es que es importante en Al-Anon respetar la individualidad, el proceso de cada persona, el paso, el ritmo que vaya dando en su recuperación. A veces nos pasa también que en el desespero por explicar y por dar tu testimonio de lo bien que te ha ido, quieres hablar. Y no siempre se debe hablar, al menos todo lo que pensamos. El lema Piensa nos invita y nos enseña a ubicarlo en momento, en tiempo, en espacio, con personas adecuadas, en el momento justo. Otro de los lemas que tiene que ver con Piensa es escucha y aprende. Tú tienes a veces que escuchar, aprender, y entonces en esa medida en que tú escuchas y aprendes y vas desarrollándote, vas dando pasos hacia la recuperación. Repito, siempre queremos decirlo, queremos dar nuestro testimonio, pero el tuyo, no intervenir en el de otra persona, no mencionar a otra persona, no decir lo que otra persona dijo. En Al-Anon nos enseñan a que no es correcto. Y lo bueno que tiene esto es que lo utilizamos en nuestra vida diaria, con los amigos, en grupos de personas que estamos compartiendo. Eso es buenísimo. Hacer con calma es otro de los lemas que tiene que ver con piensa. Cuando tú vas a pensar lo que vas a decir, te lleva, te invita a la calma, a la paz, a la tranquilidad, al encontrarte contigo misma, con tu poder superior. En el orden personal yo lo consulto todo con mi poder superior y me ha dado tantos resultados. Dios, el Dios de mi entendimiento sabe que yo cada cosa que voy a hacer la pienso primero y se la digo a Él. Utilizo mi quinto paso. Después, si lo tengo que consultar con una madrina o con otra persona, lo hago, pero primero con Él. A veces le pido que no permita que yo diga cosas que no debo. Cada vez que voy a empezar una reunión, ya sea como coordinadora o como oradora, le pido a Él, al Dios de mi entendimiento, que me ponga en mi boca las palabras que Él quiere que yo diga, no las que yo quiero decir. Cuando estoy en una reunión, aunque no sea ni coordinadora ni oradora, en mi pensamiento, en mi meditación, le pido a Dios que las personas digan lo que es necesario, lo que es bueno para otros, lo que le va a aportar a otro y lo que me puede aportar a mí. Eso lo he aprendido en Al-Anon. Cuando otro de los lemas que tenemos es mantener la mente receptiva. Cuando tú tienes tu mente abierta a la comunicación, al aprendizaje, al avanzar en tu vida, tú tienes que abrir tu mente a escuchar, a aprender y a pensar antes de hablar. Es mejor a veces callar. Es muchísimo mejor no decir todo lo que pensamos. El tema de hoy le puse
como título, ¿digo lo que pienso o pienso lo que digo? En esta primera parte, digo lo que pienso. Todo lo que yo pienso no tengo por qué decirlo, ni debo decirlo. Hay cosas que las pienso, pero no las puedo dar por hecho, como he explicado ahorita. Yo no puedo creer que lo que yo estoy pensando es lo correcto. Lo correcto es ponerme en manos de Dios, del Dios de mi entendimiento, y decirle a Él, si esto es lo correcto, permíteme decirlo, pero si no, que pase algo que yo no lo pueda decir, al menos así lo hago y me da muchos resultados. Yo puedo decidir si es apropiado lo que voy a decir. Yo puedo y debo, tengo el derecho, el deber de decidir si debo decir o no algo que yo pienso. Miren, déjenme decirles algo. Una de las cosas que más problemas nos trae en la cotidianidad es precisamente esa. Hay personas que no tienen medida para hablar. Hay personas que tú estás en un entorno de amigos o conversando o compartiendo y a veces te cogen a ti, hasta de muestra, sin saber si tú lo vas a permitir, sin pedirte permiso, como dice el dicho. Y no es correcto porque tú no tienes derecho a hablar de mí si yo no lo autorizo. Y si lo vas a hacer, no puede ser delante de mí, porque yo no soy tema de conversación de nadie. Esa palabra me encanta y la utilizo. Mis amigos saben que yo la utilizo. No me gusta que me cojan de tema de conversación. ¿Saben por qué? En primera, porque me gusta que me respeten. En segunda, porque yo respeto. Y en tercera, porque cuando voy a decir algo que soy muy sincera, Dios sabe que lo pienso. Y aún así, cometo muchos errores. A veces cometo unos errores que no me los perdono. Y casi siempre llego a la conclusión que es porque yo creo que lo que voy a decir va a ayudar a la otra persona, le voy a dar un consejo o una sugerencia. Esa persona está mal. Eso es lo que yo pienso. Pero esa persona ni le interesa mi opinión, ni quiere saber mi opinión, ni mi opinión va a definir su vida. Entonces por eso digo que Alanón es tan sabio que nos enseña, nos muestra el camino para callar, para no ofender, para no decir cosas que no pensamos, para no decir cosas de las que después nos arrepintamos. Miren, otro de los lemas que tiene que ver con el lema piensa es mantenerlo simple. En una conversación, si tú no tienes que dar una opinión, no la des, manténlo simple. Puedes escuchar, puedes reírte, puedes compartir, pero no tienes necesariamente que hablar. Y si hablas, vamos a tratar de pensar qué es lo que voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Alanón, es que te da la posibilidad que tú seas la que pienses lo que vas a hacer, que pienses antes de decir algo. Y en esa búsqueda del pensamiento, te repito, te encuentras contigo, encuentras que es válido lo que voy a decir. Estoy pensando lo que voy a decir. Me han pedido opinión en lo que yo voy a decir. He pensado si lo que voy a decir va a hacerle bien a otra persona. Y no quiere decir que no hablemos, claro que no. La comunicación existe y es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Pero no siempre es el momento para hablar. No siempre es el lugar para hablar y mucho menos están las personas en las que tú debes delante de ellas hablar. Déjeme decirle que la segunda parte de esto que estoy tratando hoy dice, pienso lo que digo. O sea, digo lo que pienso o pienso lo que digo. No podemos decir siempre lo que pensamos, lo acabo de explicar, pero yo tengo que pensar lo que digo. Yo tengo que valorar si lo que yo voy a decir es correcto, si es bueno, si es favorable, si es propio de la conversación que estamos teniendo, si la persona a la que le voy a decir algo está en condiciones de escuchar. Si no me lo ha pedido, no tengo por qué. Alanón nos dice que respetemos, que seamos humildes. La mayor parte de los problemas que tenemos los seres humanos, repito, es por eso. En el orden personal, lo dije ahorita, me ha pasado mucho por decir cosas que no he pensado, por decir cosas que no me han preguntado y por decir cosas que no he analizado para saber si es bueno, si es válido, si es correcto. Entonces,
Hay que decir alto, hay que parar con los pensamientos negativos, hay que parar, uno no siempre puede pensar que tiene la razón. Con nuestro familiar nos pasa con frecuencia, con el familiar que padece de la enfermedad. Queremos decirle tantas cosas que casi siempre todo lo que vamos a decir es ofensivo. Al menos a mí me pasaba. Después me pesaba porque a veces soltaba cosas que no venían al caso. Soltaba cosas que a él lo herían. Soltaba palabras feas, palabras que no tenían ningún sentido positivo. Todo lo que me venía a la mente yo lo quería decir. Y en este caso hoy estoy diciendo que no todo lo que yo pienso lo debo decir. O sea, yo tengo que pensar antes de hablar. Y sobre todo cuando voy a enjuiciar a alguien. No tengo por qué estar constantemente enjuiciando al otro. A las personas no les gusta. Es normal porque a mí tampoco me gusta que me estén enjuiciando. Y acabo de decir que hasta me incomodo. Porque no puedo pensar que al otro le pasa igual. Es normal que la otra persona no quiere escucharte, que no le dé la gana de escucharte, que no esté en sus planes escucharte. Y eso nos pasa con frecuencia, en la calle, en la familia, con los amigos, en la sociedad, en una reunión, en una fila, en una guagua, en un trabajo. Debemos pensar, a la no nos invita a que seamos más cautelosos en lo que estamos diciendo. En la página 16 del libro Valor para Cambiar, lo voy a leer para que vean qué bien tratado está este tema. Y dice así, exactamente dice así. Hubo una época en que cuando un pensamiento entraba en mi mente, automáticamente lo decía, aún sin estar seguro de lo que se decía era cierto. Las palabras brotaban de mi boca. En Alanón aprendí a pensar antes de hablar. Cuando siento la tentación de reaccionar ante acusaciones airadas con mis propias acusaciones, me detengo y pienso. Cuando siento el impulso a traicionar la confianza, a chismosear o a decir algo extremadamente personal a un extraño, me detengo y pienso. Y cuando no se me ha pedido opinión sobre otra persona, me tomo el tiempo y pienso antes de intervenir. De ese modo decido conscientemente cómo responder. Tal vez decida no decir nada. Elija un modo más cauteloso de proceder o me pregunte si realmente estoy expresando lo que he pensado antes. Puedo decidir que no es el lugar apropiado para discutir lo que pienso, o tal vez prefiera abiertamente hablar de un modo muy directo. Prescindiendo de la opción que elija, hoy estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones porque me he tomado el tiempo para elegir. Recordatorio para hoy. Hoy permitiré que mis palabras satisfagan mis mejores intereses. Las elegiré con cuidado. No permitiré que mi boca diga nada que mi cabeza no pueda tolerar. Déjenme decirle que en esta página, la página 16, que coincide con el 16 de enero, hubo una parte que me encantó. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones. Déjenme decirle que lo que más daño nos hace a veces es hacer exactamente eso. Decir, soltar así lo que yo pienso, sin medir las consecuencias. Pero Alanón me dice exactamente lo que dice en esa página. Estoy preparada para asumir las consecuencias de algo que dije, de algo que no era el momento, que no era el lugar, que no me preguntaron, que fue ofensivo, que fue malicioso. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a pensar antes de hablar para no tener que después asumir consecuencias fatales, consecuencias feas. Nos pueden llevar a una separación de pareja, a una ruptura con una amiga o un amigo, a una ruptura con un familiar, a que la persona se sienta mal por gusto, precisamente provocado por uno. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas y pensar si a mí me gustaría que me hicieran eso. Déjenme decirles que yo no estoy curada. Si yo estuviera curada no estuviera en Alanón. Y llevo 23 y quiero llegar a la edad que tengo de vida. Porque precisamente a veces digo lo que pienso y no pienso lo que digo. En muchas ocasiones no se me pide opinión y la quiero dar. Porque uno de mis mayores defectos de carácter es que yo quiero siempre hablar.
Y hoy lo digo aquí, primero ante Dios, después ante mí y hoy ante ustedes, que reconozco que eso es un error, un defecto de carácter y que como lo tengo, lo quiero expresar para que ustedes entiendan que tenemos que seguir trabajando y en mi caso lo tengo que seguir haciendo. No podemos seguir diciendo lo que pensamos, así, soltarlo. Hay que esperar, hay que pensar, hay que calmarnos, hay que ponernos en manos de Dios. Ana no me enseña a expresar mis ideas, claro que sí, a expresar mis sentimientos también, a decir no cuando es no y a decir sí cuando es sí, pero no a decir lo que yo creo que es correcto y sobre todo cuando se trate de otra persona. Ana no te enseña a no enjuiciar, te enseña a no estar constantemente pensando y hablando sobre la actitud del otro, sobre la conducta del otro. Y lo que más a veces nos pasa es que queremos hacerlo, ni siquiera por malo. En millones de ocasiones nos pasa que la recuperación nuestra es tan bonita, es tan buena, sentimos tantos resultados que lo queremos expresar, pero no buscamos justamente las palabras para expresarlo. No buscamos exactamente el momento. Déjeme decirle que una de las cosas que me encanta de la NOM es que no aconseja. En millones de ocasiones yo me cojo hablando con personas que no son de la NOM y digo, ay, yo esto no debo hacerlo. O sea, me cojo queriendo decirle a la persona lo que yo creo que debe hacer, lo que yo creo que es correcto. Y recuerdo que la NOM nos dice constantemente que no, que nosotros no podemos dar consejos, porque las personas cada cual es libre de elegir lo que quiere hacer con su vida. Uno puede dar un testimonio de cómo me ha resultado el programa en determinada cosa si se parece, porque sabemos que las consecuencias de la enfermedad del alcoholismo, las consecuencias son las mismas para casi todo el mundo, porque los síntomas son los mismos, pero cada familia, cada familiar enfermo afecta de una o de otra forma a su núcleo familiar. Entonces, aunque las situaciones sean parecidas, ya lo dice la palabra, pueden ser parecidas, pero no iguales. Entonces yo no puedo dar opinión a una persona que esté en una situación. No debo dar un consejo, porque un consejo es como decirte hazlo o haz esto. No, lo correcto es decir a mí me pasó, yo tuve algo parecido, o dar mi testimonio personal y en eso dejo caer cómo me fue, qué instrumento utilicé, por qué he avanzado en eso. Pero lo cierto es que Adón me enseña a que yo no puedo decir todo lo que pienso. Y al contrario, tengo que pensar todo lo que digo. Eso nos puede evitar tantos problemas. Y repito, uno de los peores problemas que nos pasan en un hogar afectado por el alcoholismo de un familiar es que todo el mundo quiere hablar. Nadie se respeta. Todo el mundo se ofende. Todo el mundo grita. Porque yo pasé por eso. Todo el mundo quiere decir algo, aunque no te lo pregunten. Todo el mundo te enjuicia y te pone así ahí en tela de juicio delante de quien sea. Desgraciadamente esa es una de las consecuencias que tenemos en un lugar alcohólico. Pero nosotros podemos hacer algunas preguntas que nos pueden llevar a la recuperación. Yo puedo decidir y hacerme preguntas como las que dije al inicio. Y esto nos puede ayudar a vencer este problema que por lo menos a mí me ha traído muchas dificultades en mi vida. Y siempre he creído que lo hago por bien. Ese es el concepto que yo tenía. No lo tenía como una incapacidad. Y realmente lo tengo que trabajar y lo sigo trabajando. Día a día, Dios lo sabe. Ya cada vez que voy a hablar, yo me pongo en manos de Él. Y siempre digo esa frase, Dios mío, pon en mi boca las palabras que tú quieres que yo diga, no las que yo quiero decir. Y siempre os digo, porque las que digo yo son un disparate. Mis amores, nada, vamos a parar los pensamientos negativos. Vamos a sustituirlos por pensamientos positivos. Vamos a no decir lo que pensamos, así sin pensar lo que voy a decir. A ponernos en manos de nuestro poder superior. Todo lo que vamos a decir, ponerlo en manos de Él. No dar opinión si no nos las piden. No inmiscuirnos en vida ajena si no nos los piden. Estamos en una reunión, en una actividad, en un grupo social y hablar lo que haga falta. Lo que no haga falta no. A veces estar callado es mejor. Aprendemos más.
y solo hablar cuando sea necesario, lo que sea necesario y sobre todo lo que pueda aportar algo a las personas que nos están escuchando. Pedirle a Dios en todo momento que nos ponga en nuestra boca las palabras correctas, que nos enseñe, que nos muestre el camino para comprender su voluntad y hacerla. Y estoy segura que en esa medida ni digo todo lo que pienso, ni pienso, y sí pienso todo lo que digo. Que Dios me los bendiga abundantemente. Muchísimas gracias.